positivo, con las pruebas químicas. Después hay uno que eran por pruebas serológicas, eso es el inmunodiagnóstico. Y la última era la reacción en cadena polimerasa. ¿Ya? Entonces hoy vamos a ver estas pruebas que están dentro del grupo de la reacción antígeno-anticuerpo, es decir, el inmunodiagnóstico. ¿Ya? Entonces, como vamos a estudiar las reacciones antígeno-anticuerpo, pues lógicamente hay dos elementos importantes, el antígeno y el anticuerpo. ¿Ah? En este tipo de pruebas, en algunas vamos a determinar el antígeno y en otras vamos a determinar el anticuerpo, o viceversa. Bien, ¿qué cosa es el antígeno? El antígeno es toda sustancia, molécula que provoca o desencadena una respuesta inmune. ¿Correcto? Eso es un antígeno. Aquí tienen, por ejemplo, una bacteria, tienen un virus, puede ser un parásito, un hongo, donde una pequeña porción, fíjense, pues es la que va a desencadenar la respuesta inmune. ¿Cómo se llama eso? Se llama un determinante antigénico. Ahora le cambiaron el nombre, un epítopo. ¿Qué cosa es el epítopo? Pues es esa molécula que va a desencadenar una respuesta inmune. Es decir, ¿qué cosa va a desencadenar? En este caso, la formación de un anticuerpo. Pero si ustedes observan bien a ese antígeno con sus epítopos o determinantes antigénicos, ¿qué cosa es lo que ven ahí en esos epítopos? ¿Qué particular le llama la atención en esa figura? ¿Todos los epítopos son iguales? ¿Qué tienen esos epítopos? Diferentes tipos de receptores o enzimas. Estos son los epítopos. ¿Qué tienen de particular? ¿Son iguales? No, son de colores diferentes y tienen una forma diferente. Eso es importante en una reacción antígeno-anticuerpo, que desencadenan respuestas específicas. ¿Por qué? Porque vean cómo el antígeno tiene esta forma, entonces el anticuerpo que va a reconocer a este antígeno tiene que ser de esa forma, tiene que calzar ahí. Es lo que se llama, pues, es como si fuera una cerradura y su llave. Ya, o sea, la cerradura tiene su llave perfecta. En este caso, la cerradura es el antígeno y su llave será el anticuerpo que lo reconoce, ¿no? que entra y pues la abre. Entonces, ¿entendieron, no? Sí. Entonces, estamos claros. Ya saben que no es el antígeno, el determinante antigénico, pues. Bien, vamos con la llave. En este caso, el anticuerpo. Entonces, el anticuerpo, primeramente, ¿quién es el que sintetiza el anticuerpo? Los linfocitos B, pero como tal, los linfocitos B. Plasmocitos. Ajá, o sea, la célula plasmática, que es la forma madura del linfocito específico, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el anticuerpo sintetizado por la célula plasmática. Vean que tiene 4 cadenas, ¿no? 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Las cadenas ligeras se llaman capa lambda y las cadenas pesadas son las que le dan lugar al nombre de la inmunoglobulina, ¿no? ¿Cuántas clases de inmunoglobulina hay? 3. Indígenas. No. ¿Cuántas clases de inmunoglobulina hay? Clases. ¿Cuántas hay? Entonces, por ejemplo, esta es la cadena pesada y esta se llama mu. Si se llama mu, pues esa inmunoglobulina, ¿qué será? M. Ya,
se llama gamma, que ¿cómo se llamará esa hemoglobina? G. Muy bien. Alfa, A, ¿cierto? Bien, entonces, ya saben, 4 cadenas, 2 ligeras, 2 pesadas. Y se dan cuenta, pues, cómo es el anticuerpo. Es como 2 bracitos y un piecito, ¿no es cierto? ¿Sí? 2 bracitos, un piecito. Es importante, son 2 bracitos. ¿Por qué? Porque los bracitos es justamente donde va a reconocer esta parte de los bracitos se llama FAB y el piecito se llama FC. 2 bracitos, el FAB en el extremo, justamente aquí lo están viendo, pues justamente esto, ¿ya? Es lo que se llama el parátomo. ¿Ya? El parátomo. El parátomo es donde se va a unir el epítopo del antígeno. ¿Ya? Entonces, el epítopo del antígeno. Bien, ustedes han, entonces, este piecito que es el FC, ¿no? Ustedes ya tuvieron la clase de inmunidad innata, ¿no es cierto? ¿Sí? Hablaron del complemento, ¿no? ¿Sí? El complemento tiene 3 vías de activación, ¿sí? Vía clásica, anticuerpos y lectinas. ¿Cuál de ellas activa anticuerpos? Clásico. La vía clásica. ¿Qué inmunoglobulinas son las que activan? G y L. Muy bien. ¿Y sabes por dónde la activa? Por el FC. ¿Ya? Entonces, eso es para aquí. Entonces, ya han visto las características principales, cómo reaccionan los tipos, las clases de inmunoglobulinas. Y recordar que la inmunoglobulina más pesada, ¿cuál es? La más pesada. Más pesada. M. Porque es un pentámero, está más abajo. Es un pentámero. ¿Ya? Son 5 monómeros que ahí está. Es un pentámero. Luego el otro es un dímero, la IgA. Y los 3 restantes, G, E y D, son monómeros. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, entonces ya sabemos un antígeno, conocemos el anticuerpo. Entonces, pues ahí vemos cómo es esto de la especificidad. Miren, ve, un antígeno, en este caso es un triangulito, el anticuerpo que lo va a reconocer tiene que tener una base triangular. No se va a colocar sobre un cuadrado, ni se va a colocar sobre un semicírculo, ¿no? Porque no lo reconoce, pues no le corresponde. Bien. Entonces, ahí está la especificidad, lo que estamos hablando. Esto ahorita lo vamos a ver, las reacciones. Entonces, esa de que estamos hablando, de ese enlace, de esa reacción, es un enlace no covalente. ¿Ya? Esa unión es no covalente. ¿Qué significa? Que es reversible. ¿Ya? O sea que, ¿ya? Y eso no es un solo tipo, hay varios tipos, ¿no? Van der Waals, hidrofóbica, iónicas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los enlaces covalentes son, ya no puede ser, estas son no covalentes. Bien. Nosotros vamos a estudiar todo este tipo de pruebas que se realizan en la práctica, pero vamos a agruparlos para que se entienda. Esta tablita es, yo pienso que es una de las más importantes de esta clase, esta. ¿Ah? Porque está resumido casi todo, y es lo que se lo tienen que saber, porque viene para el examen. ¿Ya? Entonces, las pruebas pueden ser primarias o secundarias, eso es para empezar. Pruebas que son primarias y secundarias. Vamos a empezar por las secundarias. ¿Ya? Las secundarias son visibles a la vista, ustedes lo van a ver y lo van a ver ahí. En las primarias no. Estas no son visibles al ojo. Para que puedan ver este tipo de, usualmente usan un microscopio especial, un equipo. ¿Ya? Pero estas se ven visibles
son económicas, la barata. Estas son caras, caras. No son sencillas, ¿no? Estas son complejas. Lógicamente, estas son menos sensibles y menos diagnósticas. Estas son más sensibles y más diagnósticas. Se usan más, por lo tanto, las que más usamos son estas. Hay dos tipos de reacciones secundarias, ¿no? La de precipitación y aglutinación. Precipitación y aglutinación. Aquí hay cuatro: ELISA, imunofluorescencia, quimioluminiscencia y inmunocromatografía. ¿Estamos? Cuatro. ¿Está claro? Sí. Ya, vamos a empezar con las de interacción secundaria. ¿Ya? Secundaria. Bien. Vamos a empezar con la primera reacción, que es precipitación, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cuál es la característica? Ya que son dos, precipitación y aglutinación. ¿Cuál es la característica que nos diferencia a los dos? Es el antígeno. En el caso de precipitación, el antígeno es soluble y por eso precipita. En cambio, en la aglutinación, el antígeno no es soluble, en particular, o está pegado, en este caso, a la célula o a la partícula. ¿Ya? Entonces, eso es pregunta examen. En la precipitación, el antígeno es soluble, por eso precipita. ¿Ya? Entonces, para que precipite hay una condición. ¿Cuál es la condición? Tiene que haber cantidades equivalentes de antígeno y anticuerpo. Si no hay cantidades equivalentes, no precipitan. ¿Ya? Entonces, es lo que se llama la zona equivalente. Si aquí hay muchos anticuerpos, como ven, los azulitos, y hay pocos antígenos, no precipitan. Si hay muchos antígenos y pocos anticuerpos, no precipitan. En cambio, aquí está en forma equivalente, precipita. Esa es la característica. ¿Ok? Entonces aquí lo ven bien. Acá están full de anticuerpos, full de antígenos, no precipita, pero aquí están equivalentes, entonces se forma un anillo de precipitación. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Entonces, aquí lo vemos mejor. ¿Ya? Tenemos una zona donde hay un exceso de antígenos, las bolitas, no hay precipitación. Tenemos una zona donde hay exceso de anticuerpos, no hay precipitación. Tenemos una zona donde están equivalentes, hay precipitación. Es el anillo. Esto se llama poszona, donde hay exceso de antígeno, y prozona, donde hay exceso de anticuerpos. Esto en realidad no es práctico a veces. ¿Por qué? Porque recuerden, nosotros podemos usar, por ejemplo, una prueba laboratorio que se base en una precipitación, pero pasa algo. Por ejemplo, recuerden que las enfermedades tienen un tiempo, ¿ya? Entonces, supongamos que a los 5 días ustedes pues están haciendo la prueba, y esa prueba es a base de precipitación. Entonces, a los 5 días, ¿ustedes creen que ya haya bastante anticuerpo? ¿En qué tiempo se empiezan a formar los anticuerpos? ¿En qué tiempo? Respondan para poder decir la respuesta. Si no dicen, no les digo la respuesta. ¿En qué tiempo? 15 días. Alguien dice más, alguien dice menos. Su compañera dice 15 días. ¿Qué dicen ustedes? ¿Días algo? 20 días. ¿Ah? Después de 7 días a 10 días empiezan a formarse los anticuerpos. ¿Ya? Entonces, si tú usas esta prueba al inicio, ¿será positiva? No. ¿Ah? No va a ser positiva.
porque probablemente tendrás antígenos que son los del el causante de la enfermedad, el microorganismo que esté, lo que sea, ya sea una bacteria, un virus, lo que sea. Pero los anticuerpos recién van a formarse pues el séptimo o décimo día. Entonces probablemente esta prueba va a ser positiva como después de la quincena, en 20 días, ¿no? Entonces uno equivocadamente puede decir, oye, le hice la prueba y le salió negativa, no tiene ninguna enfermedad. ¿Correcto? ¿Cómo se llama eso? Se llama falso negativo. Falso negativo. Entonces tiene que tener mucho cuidado aquellas pruebas que se basan en esta reacción. Por eso que estas reacciones ya casi no se usan. Uno, porque son tardías, otro, porque causan problemas. Entonces, ¿para qué usarlas? Pues mejor usamos otra que sea más efectiva. ¿Entendieron? ¿Sí? Bien. Seguimos. Bien, ¿cuáles son estas técnicas? Ahora vamos a ver las técnicas que usan la reacción de precipitación. Recuerden, una cosa es la reacción y otra cosa es las técnicas. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Bien, esta reacción de precipitación lo pueden hacer, como hemos visto, en un tubo o pueden ser en placa, las placas PET. Igualita, ustedes colocan el antígeno al anticuerpo. Si se conocen, se van a juntar y van a formar un anillo. En un tubo van a formar, un anillo, y aquí van a formar una línea de precipitación. Una línea, ¿ya? Es una placa PET. En ambos es la reacción de precipitación, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuáles son las técnicas? Una de ellas es la inmunodifusión. La inmunodifusión. O sea, si te preguntan, o te preguntamos, indique dos técnicas que usen la reacción de precipitación, usted tiene que responder. Una de ellas es inmunodifusión. ¿En qué se basa? Bueno, colocas, en este caso hay un antígeno. Por lo tanto, si la prueba trae un antígeno, ¿qué cosa voy a detectar yo? Anticuerpo. Le tomo la sangre y le pongo aquí. Entonces aquí hay T1, T2. ¿Cuál creen ustedes que está dando la respuesta? ¿El 1 o el 2? ¿Ah? ¿El 2 por qué? Por la línea, exacto. ¿Qué pasó aquí? Este antígeno está reconociendo un anticuerpo que está en el suero 2 y por eso está formando una línea de precipitación. Aquí no lo reconoció, por eso no forma nada. ¿Ya? Bien, eso es inmunodifusión. Ahora, la inmunodifusión a su vez hay varios tipos de inmunodifusión. Una es la radial. ¿Cuál es la característica de la radial? Que cuantifica, es decir, en la inmunodifusión en general uno es cualitativo, ¿no? Porque solamente lo ve si hay línea o no hay línea. Eso es cualitativo. En cambio, hay una forma de inmunodifusión que es cuantitativa, que yo puedo cuantificar cuánto precipitó y cuánto no precipitó. ¿De qué forma? Miren, ven. Primeramente, uno puede cuantificar antígenos o anticuerpos, de acuerdo a lo que tú coloques aquí. Aquí coloco, por ejemplo, antígenos y le coloco el suero. Pero miren la característica, esto es redondo, ¿eh? Redondo. Se produce la reacción. Entonces, como es redondo, eso uno puede calcular, es un círculo, ¿no? Puedo calcular el área, ¿no es cierto? ¿Sí? Le saco aquí el radio, ¿no? Y luego multiplico por pi, ¿no? Entonces, de esa forma, calculo el área y estoy calculando la cantidad, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿para qué uso la inmunodifusión radial? Para cuantificar antígenos o anticuerpos. ¿Y qué reacción se basa? En la reacción de precipitación. ¿Claro? Esa es la conclusión, pues, resumen de eso. Bien. Y hay otra que es la inmunodifusión doble bidimensional. La doble bidimensional consiste, como bien dice el nombre, doble bidimensional, es que
yo coloco, en este caso, yo tengo dos antígenos, ¿ya? Y acá que tengo un anticuerpo, ¿ya? Entonces, es decir, voy a colocar dos antígenos frente a un anticuerpo, ¿ya? Si estos dos antígenos son iguales y reaccionan con el anticuerpo que los reconoce, se va a formar una línea continua, una V mirando hacia abajo. Eso es identidad. O sea, que decir, estas dos antígenos reconocen a este antígeno. Si se ve una línea continua aquí y aquí no, porque sale un cachito, eso es parcial. Solamente identificó a uno y no al otro. Si no reconoce, se va a formar un cruzamiento, una X. No lo reconoce. Eso es falta de identidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí en vez de usar una muestra, estamos usando dos muestras. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Pues que le dé más garantía, ¿no? Bueno, si los dos, yo agarro una muestra, pongo ahí, y si hago los dos y dan lo mismo, dice, oye, sí, definitivamente es eso. Es la respuesta, es el antígeno que está ahí o el anticuerpo. Bien, entonces ya quedamos que inmunodifusión se basa en la reacción de precipitación. La inmunodifusión es la técnica y la reacción es precipitación. No se olvide porque así viene la pregunta. ¿Cuál es la otra? ¿Esta qué sería? ¿Reacción o técnica? ¿Qué sería? Técnica, inmunoelectroforesis. ¿Ya? Que tiene como base una reacción de precipitación. Ahora, ¿qué cosa es inmunoelectroforesis? ¿Qué cosa es inmunoelectroforesis? ¿Qué es? Eso yo no he escuchado ese concepto, pero yo no. Ah, ¿qué cosa es? ¿Eh? ¿Te escucho? Mira, tienes aquí una proteína y lo que lo haces es la separas en varias. ¿Por efecto de qué? De la corriente. Es separar una proteína en varias por efecto de la corriente eléctrica. Por eso se llama inmunoelectroforesis. Entonces, ¿para qué hago esto? Miren, ve, una la separé y miren, tengo 4 aquí. Entonces, coloco mi anticuerpo. Entonces, lógicamente, pues, si va a reconocer a uno, va a reconocer, pues, a casi todos, ¿no? ¿Ya? Pero a veces uno, con este estudio, lo que quiere es ser más minucioso, ¿no? Muchas veces esa proteína se diferencia en, por ejemplo, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, y quiere reconocer beta 4. Entonces reconoce un beta 4 solamente. Porque aquí le ponen el anticuerpo que yo quiero reconocer. ¿Ya? Esto es importante en enfermedades como el linfoma. El linfoma es una enfermedad neoplásica, ¿ya? Donde hay varios tipos de inmunoglobulinas que están metidas ahí. Entonces yo no sé qué inmunoglobulina es la que predomina, pero yo necesito saber para el tratamiento. Entonces yo hago esto, separo a ese tumor y aquí pongo diferentes inmunoglobulinas, anticuerpos, para determinar cuáles. Entonces va a ser específico. ¿Entendieron, no? Sí. Bien, bien. Bien, entonces ya tiene otra técnica. Ya. Entonces ya hemos visto precipitación con sus dos técnicas, inmunodifusión y inmunoelectroforesis. Ya, a su vez la inmunodifusión se divide en dos, ¿no? La de A y el doble dimensional doble. También se llama autoaglutina, si lo han visto ahí, ¿no? Bien, aglutinación. ¿Cuál es la característica de la aglutinación? La característica de la aglutinación, habíamos dicho que aquí no es soluble. Si no es insoluble, ¿por qué? Porque vean, en este caso,
está sobre una célula. Sobre una célula. Al estar sobre una célula, ¿ya? Entonces el anticuerpo se pega ahí, pero se pega sobre otro. Se pega ahí, se pega otro. Se pega ahí, se pega otro, porque es un bracito, no bracito. Entonces no cae, sino se queda pues, pegado ahí. Entonces se van pegando, se van pegando, se van pegando y forman una red, como una malla, una aglutinación. Pero se llama aglutinación. ¿Ya? Entonces, vean que en el otro precipita y forma una red. Acá no, acá fue una malla. Una malla. ¿Ya? Y eso se llama aglutinación. Ya lo van a ver cuando hagan la prueba del grupo sanguíneo. Lo van a hacer en la práctica del... Bien. Entonces, la aglutinación puede ser activa o pasiva. ¿Ya? Activa cuando estamos usando una célula, cualquiera, realmente el glóbulo rojo, una célula activa. Pasiva cuando no usamos una célula, usamos una partícula inerte que se llama látex, partícula de látex, ya vamos a ver. Entonces cuando se usa partícula de látex es pasiva y al látex le colocamos los antígenos. En cambio, en este caso, por ejemplo, es el glóbulo rojo, ¿ya? Y donde él tiene sus antígenos. Aquí, por ejemplo, explicamos el grupo sanguíneo. ¿Qué grupo sanguíneo eres? ¿No sabes? O positivo. Ella es O positivo, ¿tú? ¿Ah? O positivo. O positivo. Ella es B. B positivo. ¿Qué significa que sea B positivo? ¿Qué significa B positivo? Que su glóbulo rojo tiene que tiene el antígeno B en la superficie. O sea, ella tiene aquí antígeno B, antígeno B. Eso es lo que es. ¿Ya? Si fuera A, significa que el antígeno que tiene fuera el glóbulo rojo es A. Ahora, lo que son O, ¿qué significa? O es cero. O sea que no tiene los antígenos. Y el AB tiene A, B, A, B, B, A, pero tiene los dos antígenos en la superficie del glóbulo rojo. O sea, ¿quién te define el grupo sanguíneo? Los antígenos que tienes tú en el grupo sanguíneo. Si tú eres B, tienes antígenos B en tu grupo sanguíneo, en tu glóbulo rojo. Esa prueba la vamos a hacer. Y si es grupo B, ojo, ¿qué anticuerpos tiene? ¿Qué? Si es grupo B, ¿qué anticuerpos tendrá? Claro, ella probablemente cuando en algún momento va a tener anticuerpos anti-A. ¿Por qué? Por eso es que si ustedes a un paciente grupo A, ¿ya? ¿Qué tiene el grupo A? Antígeno A en su glóbulo rojo. Le pasan una sangre a su compañera que es B, ¿qué va a pasar? Lo alcoholiza. Bien. Entonces, ¿en qué pruebas nosotros usamos esto? En CUMS. La prueba de CUMS es para la hemólisis, puede ser directo, indirecto. Carlson es para Brucella. Chagas para Trypanosoma cruzi y para toxoplasma también usamos la aglutinación activa. La aglutinación activa. Eso, grábenselo, porque es una prueba
pruebas frecuentes que uno usa y se basa en la aglutinación activa. Son pruebas de aglutinación activa. En cambio, la aglutinación pasiva, la pasiva, como yo les dije, no es una célula viva, sino es un material inerte, porque eso es el látex. O sea, el látex es un material inerte, pues. Ya donde yo le agrego pues unos antígenos, y agregándole el antígeno pues ya lo expongo al anticuerpo. Eso se llama pasiva. Pasiva. O sea, en la pasiva usa el látex y en la activa usas una célula viva, ¿no? Ejemplo de aglutinación pasiva, la prueba para el VIH, GP120, el antígeno de superficie es también pasiva, y el ácido, que es la antiestreptolicina, también es pasiva. ¿Ya? Ahora, estas pasivas a su vez pueden ser de dos tipos. La pasiva, donde está el látex, pueden ser pasivas directas o pasivas reversas. La pasiva directa, ve, la pasiva directa, es decir, el látex está rodeado por antígenos. Por lo tanto, ¿yo qué voy a buscar? Anticuerpos. Anticuerpos. O sea, en una pasiva directa, yo voy a buscar anticuerpos. ¿Ya? Porque el látex tiene antígenos. Entonces, yo voy a sacar la sangre del paciente para encontrar anticuerpos. ¿Ya? Esa es la respuesta, en su caso. En cambio, en la aglutinación pasiva reversa, ¿qué cosa tiene el látex? El látex tiene anticuerpos. Entonces, ¿qué cosa yo voy a encontrar o buscar? Antígenos. En una busco anticuerpos y en esta busco antígenos. Bien. Esta es una prueba frecuentemente que se usa, especialmente los pacientes quirúrgicos. Todo paciente que se va a operar, obligatoriamente uno siempre le va a pedir VIH. Ustedes siempre tienen VIH porque si no el cirujano los cuelga, no le piden VIH al paciente, porque es el que está operando. O si ustedes son cirujanos, pues obligatoriamente tienen que tener un paciente con resultado de VIH. Pero también VDRL. El VDRL es una prueba para descartar sífilis. ¿Ya? Entonces también tiene que tener un VDRL. O RPR, los dos son para sífilis. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque estas son pruebas que se basan en floculación. Y la floculación también es aglutinación, ¿ya? Tipo microscópica, partículas finas. Pero es aglutinación. En los cuadros diarreicos antes se usaban mucho los antígenos febriles o las aglutinaciones febriles para descartar pues fiebre tifoidea, paratifoidea y brucela. ¿Ya? Pero el problema de que aquí es que es tan frecuente la tifoidea, la paratifoidea, que el paciente lógicamente, pues recuerden que cuando ustedes tienen una infección aparece siempre la IgM primero y después aparece la IgG, pero a veces estamos tanto en contacto con los microorganismos que tenemos por cierto tiempo bastante nivel de IgG continuo, ¿no? Continuo. Entonces a veces confunden. Entonces esta prueba dejó de ser valor porque a veces todas salían positivas. 160, 180, 120. Entonces se dijo, oye, vamos a ver un valor que sea pues más de 160 probablemente. Pero el más de 160 también confundía a veces. Quizá uno 320, ok, ya, con eso así es. Entonces, trabajar así no es fácil, ya, porque no está seguro. Por eso es que fue perdiendo credibilidad. Entonces ahorita, pues muy pocas veces se piden los antígenos febriles para hacer diagnóstico de, por ejemplo, tifoidea, por ejemplo.
dependiendo de la semana, ¿no? Pedico reproductivo, reproductivo, mieloproductivo, que es el mejor estudio, los reproductivos, más que la salubrización. Bien, la proteína selectiva es otro examen de SPIRI que también se basa en la adulteración y es para ver, por ejemplo, la actividad que tiene la enfermedad del paciente. ¿A qué se llama actividad? Cuando el paciente se infecta o tiene cualquier enfermedad, al inicio la PCR se empieza a elevar. Cuando uno ve una PCR alta, dice, oye, este paciente está en un cuadro activo. Le damos tratamiento y esa PCR empieza a bajar. Oye, está mejorando el paciente, sí, está mejorando. La PCR ha bajado. Eso nos permite ver la evolución del paciente, ¿no? Pero de una forma inespecífica. Bien, hasta ahí hemos visto las pruebas de interacción secundaria. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Porque ahora vamos a ver las pruebas de interacción primaria. Bien. Vamos con la prueba de interacción primaria. Sabemos las características, ¿no? No son visibles a simple vista, muchas veces, no todas, ¿no? Son caras, son específicas, son sensibles, entonces, bueno, son las mejores. Empezamos con la inmunocromatografía. La inmunocromatografía son las famosas plaquitas. ¿Por ahí hay una plaquita? ¿Sí? A ver. Esa es. Esa es. Es la mejor entonces. No, o sea, en realidad las plaquitas son muy prácticas, ¿no? No pasa nada. Lo que pasa es que hay que usarlas. A ver, las plaquitas. Ah, es que es diferente. No, pero nada son plaquitas. No, sea cualquiera de los dos, la base es la misma, la inmunocromatografía. ¿Ya? Ya la explico porque ahí no hay. Es una muestra de orina. Sí. Entonces la vamos a usar. Ya. ¿Dónde están las pruebas para aquí está. Aquí está. Esta es la plaquita. Entonces, ¿cuál es el principio, la base de estas plaquitas? La inmunocromatografía. Ya. Tiene un sitio donde se coloca la muestra de sangre, o puede ser también orina, o puede ser cualquier otro fluido, ¿ya? Y tiene dos letras, la primera que es el C y la segunda que es el T. C y T. Aquí hay dos líneas, ¿no? La primera es C de control y la T es justamente del paciente, ¿no? ¿Qué significa la C? La C significa que estamos controlando esta prueba. Es decir, que siempre donde esté la C debe ser positiva, debe haber la raya. ¿Por qué? Porque significa que vale esto. Si la C no sale la raya, quiere decir que esto no sirve. ¿Ya? Para que sepan. Si ustedes hacen la prueba y la C sale negativa, quiere decir que esto no sirve. Usen otro. La T es el que te va a decir si es positivo o negativo en el paciente. ¿Ya? Entonces, uno lo que hace es, aquí está, coloca la muestra. ¿Qué es lo que tiene aquí en la base? La plaquita. La plaquita lo que tiene es esto, un
gel coloidal, ¿ya? Que se llama oro coloidal, marcado con oro coloidal. Puede haber un anticuerpo o puede haber un antígeno en la base. ¿Ya? En este caso, en el ejemplo, hay un anticuerpo. Entonces yo le coloco la sangre, ¿para qué? Para que en la sangre, pues si aquí hay un anticuerpo, ¿qué cosa yo voy a obtener en la sangre? ¿Qué cosa voy a detectar en la sangre? Si aquí en la base hay el anticuerpo. El antígeno. Ahí está el antígeno. Entonces, si se reconoce, se produce la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, al reconocerse, este oro coloidal se activa y se forma la raya. Si no se reconoce, no se forma nada. Es decir, la de abajo no se forma, pero la de arriba siempre se va a formar porque lo de arriba es lo que va a detectar. Si tú le estás colocando orina, pues va a reconocer la orina. Va a reconocer la orina. ¿Ya? Entonces, eso es del mundo cromatográfico.